Buenos días con todos. A mis alumnos especialmente les va a llamar la atención lo que voy a decir ahora y eso es bueno. Relájense, que estamos en tiempos líquidos. Relajémonos cada uno que estamos en tiempos líquidos. Esa podría ser la conclusión apresurada a la que ahora mucha gente puede llegar después de leer las descripciones que se hacen de la modernidad, de lo que van a hablar los jóvenes el día de hoy. Si uno revisa titulares de noticias, bueno, ahora en redes sociales, incluso títulos de libros, nos pueden dar esa idea. Por ejemplo, uno de los autores que seguramente consultaron para el tema del día de hoy, como Zygmunt Bauman, tiene varios libros que habla de esa modernidad líquida, el amor líquido, tiempos líquidos, cambios líquidos, bueno, habla de liquidez por todas partes. Uno podría sacar esa conclusión, ¿no? Ahora estamos en un tiempo líquido y por lo tanto cada uno debe ser muy líquido, muy flexible. Pero ese es el problema si nos quedamos solamente con titulares, que es lo que ahora abunda en las redes sociales. Muy poca gente lee en profundidad lo que hay detrás de esos titulares. Y eso me pasó a mí también. Les cuento ahí rápidamente una breve anécdota. Cuando yo estaba estudiando un posgrado en una universidad aquí en Guayaquil, tuvimos una clase en donde la profesora, que luego llegó a ser rectora de esa universidad, nos hablaba de estos temas. Y después de varias horas, varios días de clases, me parece que varios compañeros, no solamente yo, llegamos a esa conclusión de que la profesora nos estaba transmitiendo esta idea de que hay que ser muy líquidos, muy flexibles en el siglo XXI. Y me quedé con esa idea. Y varios años después, por otros temas de estudio, que me encontré nuevamente ya con los libros de Bauman, pude darme cuenta que él no decía eso en definitiva. Él estaba haciendo una descripción de la modernidad, una descripción de la realidad que vivimos en el siglo XXI, pero no estaba motivando, incentivando a vivir de esa manera. Luego me sorprendió cuando encontré una frase del mismo autor que decía: para tiempos líquidos se requieren amores sólidos. Es algo completamente distinto, ¿no? Para tiempos líquidos se requieren amores sólidos. Y ese es el desafío que tenemos todos, no solamente ustedes jóvenes, sino también los ya no tan jóvenes. No quedarnos con titulares, ir al fondo de las cosas, para poder buscar realmente en dónde está la verdad, en dónde está el conocimiento, no solo la información. En muchos titulares hay cierta información que se la puede manipular, pero lo que necesitamos es tener conocimiento, y hay mucha gente que confunde esas dos cosas, información con conocimiento. Y solo el conocimiento nos va a llevar a la verdad, que es otro de los motivos por los cuales estamos el día de hoy. Hace algunos meses, o peor, años, no me hubiera imaginado estar en un evento de filosofía. Ni siquiera aquí en el Colegio Torremar, que buscamos siempre, o intentamos buscar la verdad. Creo que hay varias personas enamoradas de la verdad aquí en el Colegio Torremar, pero incluso en ese ambiente, hace algunos años parecía muy lejano, muy irreal estar en un evento de filosofía con jóvenes. Pero aquí estamos porque nos gusta aprender, nos gusta buscar el conocimiento, en definitiva buscar la verdad. Y eso es lo que vamos también a hacer con estos jóvenes que nos van a representar el día de hoy, en los diferentes colegios que estamos aquí. Vamos a hacer filosofía porque nos gusta aprender, nos gusta el conocimiento. Así que de esta manera les doy la más cordial bienvenida. Estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes. Es muy grato para mí hacer esta presentación, esta bienvenida a todos los jóvenes y profesores que hacen filosofía en estos importantes colegios. Gracias. Segundo, la primera parte del evento, las ponencias. Iniciamos con las ponencias de nuestros invitados. Los iremos nombrando y nos dirigirán la palabra desde el podio. El público puede participar formulando preguntas por escrito. Si alguien quiere hacer una pregunta, debe levantar la mano y los jóvenes del protocolo acercarán con un iPad para que puedan escribirla. Las preguntas seleccionadas serán respondidas en la segunda parte por nuestros invitados. 3. Ponencia del señor Carlos Shelley Casa, representante de la Unidad Educativa Montetabor Nazaret, con el tema La sociedad líquida, el amor y las virtudes en la era digital. Bauman nos plantea el término de modernidad líquida, diciendo que vivimos en una época líquida, a diferencia de la modernidad sólida del pasado, que viene a ser el siglo XIX y siglo XX, ya que hoy en día nada es estable ni es duradero. En la modernidad sólida, las personas confían en instituciones estables, la familia, el trabajo, la religión, el matrimonio, la comunidad.
Todo esto para construir su identidad y su propio sentido de vida. Sin embargo, estas estructuras hoy en día se han disuelto. Lo interesante del término que utiliza Bauman de modernidad líquida es que hace referencia, valga la redundancia, a un líquido debido a la fluidez que tienen, ya que los líquidos no conservan su forma. Fluyen, se adaptan, pero también nos ofrecen seguridad. Así que, como dice Bauman, vivimos sin raíces, con miedo a perder lo poco estable que tenemos. ¿Cuáles son las características principales de esta modernidad líquida? La más importante creo yo que es el cambio constante, ya que todo se transforma rápidamente. La tecnología, las relaciones, los valores, todo esto está en constante cambio y nos cuesta adaptarnos. Incertidumbre y ansiedad. Las personas viven en un estado de inseguridad permanente, sin puntos fijos. El consumismo emocional también es otra característica importante, ya que la sociedad promueve la idea de que la felicidad está en comprar, consumir o cambiar constantemente, incluso en el amor. La identidad flexible. Las personas cambian de trabajo, de lugar, de pareja o de estilo de vida con facilidad, buscando nuevas experiencias. Pero bien, nosotros estamos aquí para hablar del tema de las relaciones humanas en esta modernidad, ya que en este contexto las relaciones también se vuelven frágiles. Bauman señala que las personas actuales buscan conexiones rápidas, placenteras y fáciles de romper, a lo que él denomina los vínculos débiles. ¿Cuáles son los problemas principales? El miedo al compromiso, ya que comprometerse significa perder la libertad o correr el riesgo de sufrir. Las relaciones instantáneas. Igual que en redes sociales o aplicaciones, las conexiones humanas se tratan como productos. Se eligen, se usan y se descartan. La inseguridad afectiva. El miedo a ser reemplazado o abandonado genera ansiedad y dependencia. Todo esto lleva a que las personas quieran amor, pero sin los riesgos del amor verdadero. Buscan cercanía, pero con una salida de emergencia siempre abierta. ¿Pero a qué se debe todo esto? A la libertad, a que se pone la libertad individual sobre lo colectivo. Hoy se valora la autonomía por encima de todo. Nos enseñan que la felicidad depende solo de uno mismo. Pero si todos buscan su propio bienestar, ¿quién va a cuidar de la comunidad?, pregunta Bauman. Por eso Bauman hace la pregunta esencial de: el progreso pasa por lo individual, pero ¿quién piensa en lo colectivo? También todos estos factores de la modernidad líquida se deben a el parecido que tiene la economía a los vínculos, ya que la economía hoy en día es el orden dominante. Todo se mide en términos de costo-beneficio. Así que si una relación deja de funcionar, la descartamos. Así como se cambia un producto, se reemplaza una persona con la misma facilidad. La fluidez del mercado se refleja en la fluidez emocional. Evitamos compromisos duraderos porque preferimos lo rápido y fácil. Además, la inestabilidad de las relaciones. Abandonamos compromisos y lealtades con facilidad. Nos da miedo depender emocionalmente. Preferimos relaciones ligeras que no nos obligan a comprometernos. Las redes sociales nos dan la ilusión de conexión, pero en realidad nos aíslan. Tenemos muchos contactos, pero escasean los vínculos reales. La libertad individual nos ha vuelto más solitarios. Queremos independencia total, por eso también significa estar solos. También gracias a la globalización, la tan defendida por muchos. Sin embargo, nuestra identidad es cambiante, inestable, ya que no sabemos quiénes somos porque intentamos adaptarnos a todo. La globalización diluye las raíces locales y crea una sensación de vacío. Bauman resume esta tensión con una frase: la política es local, pero el poder es global. Además, el poder económico y tecnológico controla nuestras vidas, pero nadie asume responsabilidad por lo colectivo, más solo por lo individual. Esta es una reflexión personal, escrita a puño y letra, acerca de mi interpretación sobre Bauman. Espero que sea útil para este foro, de manera que se pueda entender de forma un poco más personal y adaptada al contexto la teoría planteada. Para amar a una persona, lógicamente hay que tratarla en primera instancia, luego establecer diálogo y conocerse bien para recién ver si esta persona es potencial algún día a ser amada por nosotros. Luego de conocerse bien, florece un sentimiento que se va intensificando progresivamente, pero finalmente se llega a un compromiso, ya sea el noviazgo o el matrimonio. Y es aquí donde el verdadero amor surge, porque tu felicidad está también en las manos de otra persona y dependes de ella en gran medida para ser feliz, ya que su infelicidad o ausencia condicionan tu bienestar. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día hay miedo al compromiso, porque queremos ser dueños de nuestra propia felicidad, ya que eso significaría la verdadera libertad. Entonces, al momento de amar lo hacemos a medias. Simplemente conocemos a la persona y nos entretenemos con ella,
pero no lo damos todo, porque tenemos miedo a que algún día esa persona nos falle y nuestra felicidad sea afectada. Por eso no llegamos a amar por completo, porque creemos que así sufriremos menos, ya que en caso de emergencia tendremos una salida de fácil acceso, ya que nunca llegamos a amar y así evitamos el dolor del desamor. Es decir, no amamos por miedo a que algún día no nos amen. El problema de esto es que si seguimos en este círculo vicioso, llegará el día en el que nos olvidemos de amar. Por lo tanto, nadie será amado. Y si esto se cumple, pues felicitaciones a los seres humanos. Van a alcanzar la verdadera libertad que tanto clamaban. Así que nuevamente les daré las felicitaciones. Son libres, nadie los quiere, pero son libres. Solo pido que se tome en cuenta que, como dijo Victor Hugo, el filósofo francés, la vida es una flor y su miel es el amor. Y como lo refuerza Joaquín Sabina, el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Muchas gracias. Cuarto punto. Ponencia de la señorita Juliana Rafaela Jurado Garzón, representante de la Unidad Educativa Abdón Calderón, con el tema La familia, el amor y las virtudes en la era digital. Buenos días con todos, distinguidas autoridades, queridos profesores y compañeros de los distintos colegios presentes. Es un honor para mí participar en este foro intercolegial de filosofía. Mi nombre es Juliana Jurado y hoy quisiera hablarles sobre algo que todos vivimos cada día, el amor y las virtudes en la familia, dentro de esta era digital en la que todo cambia tan rápido. Zygmunt Bauman, en su libro Amor líquido, escribió: cuanto más intentamos que nuestras relaciones sean seguras, más frágiles se vuelven. Esta frase refleja con claridad la paradoja de nuestro tiempo. Buscamos vínculos estables, pero vivimos en una sociedad donde todo se disuelve con facilidad. Bauman nos advierte que la modernidad líquida ha hecho que incluso el amor y la familia, antes considerados sólidos, se vuelvan inestables, vulnerables al ritmo acelerado del mundo. Estas ideas me invitan a reflexionar sobre lo que sentimos, sobre el verdadero significado de ser parte de una familia y los desafíos que enfrenta hoy la sociedad. La familia debería ser nuestro refugio y soporte, pero vivimos en un tiempo en que todo va tan rápido que hasta los lazos más fuertes parecen diluirse. ¿Cuándo fue que la familia también se volvió líquida, como todo lo que nos rodea? Bauman publicó Amor líquido en 2003, hace más de 20 años, pero su diagnóstico sigue vigente. La era digital ha cambiado nuestras conexiones humanas. Las relaciones se vuelven frágiles y superficiales, incapaces de sostener la constancia o el compromiso. Podemos estar sentados en el mismo lugar, pero cada uno mirando su pantalla, desconectados del otro. Es algo que, lastimosamente, vivimos en nuestras familias, con nuestros amigos y compañeros. Yo misma lo veo todos los días, en casa, en el colegio, en mi curso. ¿Por qué nos cuesta tanto alejarnos de los dispositivos? Nos sumergimos en un mundo rápido e irreal, creyendo que estamos conectados, cuando en realidad nos estamos alejando. Muchos dicen que es distracción o descanso, pero en el fondo es costumbre. Somos parte de una generación digital que ha hecho del celular una extensión de sí misma. Y no solo los jóvenes, también los adultos y los niños pequeños caen en esta dependencia. Así, toda una familia puede terminar prisionera de lo digital. Y si esto ocurre en la familia, ¿cómo no afectará las relaciones amorosas? Hoy, los vínculos sentimentales se inician con un like, una reacción, una historia compartida. Pero como dice Byung-Chul Han en La agonía del Eros, ya no somos capaces de mirar al otro, solo nos miramos a nosotros mismos. Ese es el drama del amor moderno. Nos volvemos espejos en lugar de miradas. En Ecuador
el año pasado los divorcios aumentaron un 8,5% y los matrimonios disminuyeron un 4,8%. Menos personas buscan relaciones duraderas. Prefieren lo momentáneo, lo fácil, lo que no exige compromiso. El amor se convierte en un producto que cuando deja de satisfacer, se reemplaza. Sin embargo, yo sí creo que el amor verdadero existe, solo que no es instantáneo ni superficial. Requiere de tiempo, confianza y unión. El amor verdadero implica afecto, vulnerabilidad y compromiso genuino. Pero en esta sociedad, el consumismo y el miedo al compromiso lo debilitan. Creamos relaciones frágiles, idealizamos a las personas y confundimos el amor con la emoción pasajera. El filósofo Joseph Pieper decía que la virtud es una fuerza interior que hace posible el bien. Y tiene razón. Sin virtudes, el amor se derrumba. Cuando falta la paciencia, las discusiones se vuelven explosivas. Cuando falta la humildad, nadie pide perdón. Y sin templanza, los afectos se desordenan. Las virtudes son el cimiento que sostiene el amor y da estabilidad a las relaciones. Por eso, necesitamos recuperar las virtudes firmes, aquellas que no se doblan ante la prisa o la moda. Practicarlas nos forma, nos fortalece y nos hace capaces de amar de verdad. Si no sabemos reconocer las virtudes que tenemos, no podremos construir relaciones estables ni familias sólidas. Queridos compañeros, nuestro deber como jóvenes es aprender a vivir en este mundo líquido sin disolvernos en él. Aprovechar lo positivo que la era digital nos ofrece. Claro que sí, pero sin perder nuestra profundidad, nuestra esencia. Si somos conscientes de las amenazas de este amor líquido, podremos hacer un cambio, fortalecer nuestras familias y nuestras relaciones y convertir el amor en un refugio firme, donde las virtudes prevalezcan sobre la velocidad de nuestra época. Muchas gracias. Quinto, ponencia de la señorita Gabriela Miranda Reich, representante de la Unidad Educativa Bilingüe Delta, con el tema Los jóvenes y las relaciones interpersonales, el amor y las virtudes en la era digital. Buenos días a todos. Soy Gaby Miranda, representante del Colegio Delta. Es un gusto compartir este espacio de diálogo en el Foro Intercolegial de Filosofía. Hoy, la filosofía nos invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos cómo nos estamos conectando con los demás. En una época donde la mayoría de las relaciones pasan por pantallas, por mensajes, por likes, por stories. El tema que nos convoca es la modernidad líquida, el amor y las virtudes en la era digital. En el año 2000, el sociólogo Zygmunt Bauman publicó un libro titulado Modernidad líquida, donde nos explica que actualmente vivimos en una época donde nada parece durar. Los trabajos, las ideas, las relaciones, todo cambia de una forma constante, como si no pudiera solidificarse. Él nos expone a través de sus textos que el hombre está inmerso en una sociedad consumista, que cada vez más busca satisfacerse y más rápido. Ya nada nos llena. Y nosotros, los jóvenes, estamos inmersos en esta liquidez, donde las amistades, los afectos y hasta la forma de mostrarnos al mundo se transforma sin pausa. Por eso, hablemos sobre nosotros los jóvenes y cómo son nuestras relaciones. Y traigo esta pregunta: ¿cómo se construye el amor y cómo se practican las virtudes, como la honestidad, la paciencia o el compromiso, cuando la realidad se vive a través de una pantalla? Hablemos sobre la liquidez de los vínculos. En la era líquida, nada parece durar. Antes, el amor y la amistad eran vistos como un proyecto de vida, un gran privilegio. Hoy parecen ser conexiones temporales. Mientras funcione, mientras me haga bien, esas son frases que decoran nuestras relaciones actualmente.
Bauman dice que el ser humano está perdiendo las habilidades de convivencia, que solo se moverá y expresará con aquellos que considere de su misma clase. Pero ahí, pensemos, ¿quiénes son realmente estos seres con los que nos relacionamos? ¿Robots, inteligencia artificial o hasta la misma perfección? Vivimos en la sociedad del consumo, en una deshumanización constante, que hasta empezamos a ver a las personas como productos. Si algo no me llena, lo cambio, lo bloqueo, me alejo. Todo lo que nos enseña la narrativa de hoy. Ahora, pensemos las relaciones digitales, donde un match puede durar 3 días, una discusión por mensaje puede terminar con una relación de años, o incluso un visto puede doler más que una palabra. Un estudio del Pew Research de 2023 muestra que el 45% de los adolescentes siente que sus amistades se ven afectadas por interacciones en redes sociales, ya sea por malentendidos, por expectativas no cumplidas, por conflictos digitales. Esto refleja cómo la rapidez y lo superficial del mundo digital impacta nuestros vínculos. Mientras que el amor y las virtudes que sostienen relaciones sanas no son instantáneos, se construyen con tiempo, con presencia, con verdad. Y ahí aparece el segundo punto, la importancia de las virtudes. Aristóteles decía que la virtud es un hábito del bien, algo que se aprende con la práctica. Pero ¿cómo se practica la virtud si vivimos conectados todo el tiempo y desconectados de nosotros mismos? Hablemos sobre la honestidad. Hoy parece más fácil mostrar una versión editada de nosotros mismos. De hecho, según Pew, en 2023, el 70% de los adolescentes admite sentirse presionada por mostrar solo lo mejor de sí mismo en redes, lo que afecta la autenticidad de sus relaciones. Por ejemplo, una persona que publica solo fotos felices o sus logros en redes sociales oculta sus problemas o emociones reales para mantener una imagen perfecta y comienza a basar sus relaciones en apariencias y menos en la realidad. Ahí viene la paciencia. En un mundo de respuestas instantáneas, esperar se siente como perder. En la misma investigación, el 50% de los jóvenes reconoce frustrarse con la lentitud de respuestas de amigos o parejas en chats, reflejando cómo la impaciencia digital afecta la interacción real. Un ejemplo es cuando no me responden un mensaje en pocos minutos, causándome ansiedad o molestia, ya que pienso que fui ignorada. Esta reacción inmediata hace que la comunicación tranquila se dificulte y se pierda la comprensión mutua. Por último, el compromiso. Muchas veces evitamos comprometernos por miedo a perder la libertad. Pero la libertad sin compromiso se vuelve un vacío. Por ejemplo, muchos jóvenes prefieren mantener sus relaciones sin etiquetas, es decir, relacionarse con alguien sin formalizarlo, sin involucrarse emocionalmente, por miedo a ser heridos. Pero con el tiempo, esa falta de compromiso también les impide construir vínculos profundos o alcanzar metas duraderas. Sabiendo la verdadera libertad viene de elegir algo con responsabilidad y permanecer firme ante ello. El 48% de los jóvenes cambia de pareja o amistad más rápido que generaciones anteriores, evidenciando la liquidez de los vínculos afectivos. Amor implica decidir quedarse, incluso cuando no es fácil. Ahí viene el último punto, recuperar el sentido del amor. Bauman dice que el amor líquido es el deseo de conexión sin perder la libertad. Pero el amor no es posesión ni consumo, es donarse, es construir algo que tenga sentido, incluso cuando el mundo nos invita a lo pasajero, a lo superficial. Por ejemplo, cuando una pareja deja los celulares durante una comida para conversar de verdad, o cuando un amigo me escucha sin mirar la pantalla, se está recuperando el amor humano, que no requiere de notificaciones, sino de presencia. En la era digital, amar significa atreverse a ser constante, a mirar más allá del brillo de la pantalla.
a valorar la presencia, la conversación, el silencio, el estar. Por una pantalla es difícil transmitir emociones. Podemos decir cosas que se malinterpretan, dificultando la comunicación con aquellos que nos rodean. Por eso, debemos buscar apoyo en nuestras propias virtudes. Las virtudes no son modas, son anclas en un tiempo que todo lo disuelve. Ser pacientes, leales, compasivos, honestos, hoy es un acto de rebeldía ante la superficialidad. Y con esto quiero cerrar. Sí, vivimos en una era líquida, pero eso no significa que tengamos que ser líquidos nosotros. Debemos preguntarnos, ¿qué tan líquidos están siendo nuestros vínculos en el día a día? ¿Estamos realmente conectando o simplemente distrayéndonos temporalmente? Tenemos la libertad de elegir construir relaciones sólidas en medio de un mundo cambiante. Podemos usar la tecnología sin perder la humanidad. La filosofía nos recuerda que amar no es solo sentir, es una decisión que se fortalece con las virtudes. Porque son las virtudes las que lo hacen firme, real y verdadero. Como dijo Aristóteles, la felicidad no se trata solo de placer momentáneo, sino de realizar nuestras capacidades al máximo. Razón, voluntad y virtud. Así podemos decidir amar de manera plena, consciente y verdadera. Porque en un mundo tan rápido son las virtudes las que nos recuerdan ser verdaderamente humanos. Muchas gracias. Sexto, ponencia del señor Ricardo Medina Caicedo, representante de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar, con el tema del ser al deber ser, el amor y las virtudes en la era digital. El amor es como el fuego, que si no se comunica, se apaga. Giovanni Papini. Damas y caballeros, una amiga mía me comentó hace poco que había finalizado una relación de 6 meses con alguien a quien conoció a través de una aplicación. Todo sucedió rápidamente. Empezaron a conversar, se encontraron un par de veces, publicaron fotos juntos y de repente, sin una razón aparente, él desapareció. Me dejó en visto y ya está, me comentó. Esta historia, que aparenta ser común, revela algo más profundo. Estamos en una época donde el amor se ha vuelto desechable. El ser del amor digital se asemeja a una conexión de Wi-Fi. Seguro al principio, pero con desconexión, sin advertencia. Hoy, nuestro propósito es intentar una visión filosófica de cómo debe ser el amor en estos tiempos de crisis. En su obra Amor líquido, el sociólogo Zygmunt Bauman argumenta que los lazos entre las personas han cambiado a lo que él ha denominado la modernidad líquida. El amor solía ser sinónimo de esfuerzo, perseverancia y riesgo. En la actualidad, muchas relaciones se fundamentan en el miedo al compromiso y en la comodidad del placer efímero. En la sociedad líquida, el ser humano tiene características como la superficialidad, la inseguridad y la inmediatez. A pesar de que las aplicaciones y las redes sociales nos hacen sentir conectados, a menudo estamos más solos que nunca. Un caso interesante de la sociedad líquida es el fenómeno de los hikikomori en Japón. Jóvenes que deciden aislarse del mundo y permanecer encerrados en sus habitaciones, evitando contacto con la familia y con la sociedad. Su aislamiento refleja el miedo al fracaso, la dificultad de establecer vínculos auténticos. En una cultura donde se valora mucho la productividad y la imagen, el sano amor propio se deforma y se convierte en egoísmo o en autoexilio. Estos jóvenes buscan refugio en lo digital, donde el amor y la comunicación parecen más seguros, pero en realidad se vuelven más frágiles. El caso de los hikikomori demuestra que la soledad y el desapego familiar son síntomas de una sociedad líquida que ha olvidado el valor del encuentro humano y del amor que se da sin condiciones. Ahora, el cáncer del amor es el amor propio cuando se ha desbordado, el egoísmo que nos lleva a pensar en nuestro bienestar antes que en el del prójimo. El amor deja de serlo cuando se transforma en un intercambio de atención o placer, cuando convierte al otro en un objeto que se puede usar o desechar. El amor solo ocurre entre personas y lejos de pantallas. Es más, decía el gran filósofo Aristóteles, el amor solo se da entre personas virtuosas.
Siguiendo sus huellas, podemos afirmar que el amor es una virtud que nos impele a procurar el bien por la otra persona. El que quiera amar de verdad tiene que haber desarrollado la capacidad de sacrificarse y salir de sí mismo para favorecer a quien ama. En consecuencia, el amor verdadero es una elección, no un arrebato pasajero. El que ama no impone, persuade y propone, edifica con paciencia y con respeto. En un mundo en el que todo es cambiante, el amor genuino perdura. Está llamado a ser sólido y no líquido. No es cuestión de descartar la tecnología, sino de emplearla con responsabilidad. El amor implica respetar la dignidad del ser humano, es decir, sus sentimientos y los míos. Pero por encima de ellos el corazón libre y la razón iluminada por la verdad. Porque no hay amor sin verdad. La palabra novia se refiere a alguien con quien me dirigiré hacia el matrimonio. No debe usarse para un pasatiempo, sino para una etapa de preparación para algo más duradero. Amar es querer. Y como refería Ortega y Gasset en sus estudios sobre el amor, el deseo muere automáticamente cuando se logra. Fenece al satisfacerse. El amor, en cambio, es un eterno insatisfecho. La película Her de 2013, protagonizada por Joaquín Phoenix, es quizás una de las películas que mejor representa el amor líquido. Theodore, el protagonista, se enamora de un sistema operativo llamado Samantha, una voz sin cuerpo que le ofrece comprensión y compañía, pero también un amor programado. Su historia refleja la paradoja moderna. Buscamos relaciones que nos hagan sentir amados, pero sin los riesgos de este amor real. En la sociedad líquida, amar se ha vuelto tan fácil como actualizar una aplicación, pero tan fugaz como borrarla. Her nos recuerda que la conexión emocional no se descarga, sino que se construye. Y que por más avanzada que sea la tecnología, ningún algoritmo puede reemplazar la calidez de un te quiero sincero. El amor genuino perdura para siempre, a pesar de las dificultades y a través de ellas. Virgilio, el poeta latino más importante, dijo lo mismo con gran fuerza. El amor todo lo vence. Esta certeza es la que debe inspirar hoy a las familias. Sobre todo cuando constatamos que numerosas familias viven en condiciones precarias. Padres que son sustituidos por pantallas, casas donde la comunicación está ausente, hijos huérfanos de padres vivos. Según Bauman, vivimos conectados, pero solos. La familia debería ser el primer lugar donde se aprende a amar. Un espacio en el cual, mediante el ejemplo, se aprende que amar no es usar, sino servir a los demás. El que ama siempre procura lo mejor para el otro, aun cuando le cuesta. Los hijos aprendemos lo que observamos, mas no lo que se nos dice. En un mundo globalizado, los males también se han globalizado. La falta de compromiso, el miedo a perder, la soberbia se repiten en todas partes. Por eso, más que nunca, necesitamos recuperar la verdad del amor. Amar con paciencia, aceptar al otro tal como es y recordar que el amor es salir de uno mismo en beneficio para el otro. Para nosotros los jóvenes, este desafío es aún mayor. A esta edad no sabemos amar plenamente, pero sí tenemos esa habilidad para aprender a amar. Podemos elegir entre la superficialidad del me caes bien o el me gustas y pasar a la profundidad del te respeto porque eres digna de ser amada. Con el corazón no se juega. El deseo de amar y ser amado forma parte de nuestra naturaleza y no se trata de tener relaciones perfectas, sino relaciones genuinas. En una sociedad líquida que nos incita a aislarnos, tenemos el deber de mostrar que es posible construir algo con lo que todos sueñan, pero que suele ser muy esquivo. No habrá realización personal hasta haber encontrado el verdadero amor. Para crecer en el amor se requiere de mucho valor. En una época en la que el amor se mide a través de likes y mensajes, es importante recordar que el verdadero amor no requiere conexión a internet, sino conexión entre almas. Como diría Bauman, amar en tiempos líquidos es un acto de resistencia, ya que el amor genuino no disuelve, perdura, se entrega y cambia para bien. Al poeta Robert Browning se le atribuye la frase que hoy inspira esta resistencia. El que no es capaz de amar un día, no será capaz de amar la vida entera. Muchas gracias. Bueno, ahora para los que deseen o quieran o tengan alguna pregunta formulada,
Los protocolos van a pasar por sus puestos preguntando y acercándose con iPads para que formulen sus preguntas escritas. Con la primera pregunta dirigida hacia el Monte Tabor. Y esa pregunta la realizó el estudiante Jaime Echeverría del Torremar, dirigida hacia, en este caso, Carlos Shell, donde se dice: ¿el individuo tiene un estilo de vida predeterminado o lo construimos con nuestra práctica diaria? A ver, creo que hay que tomar en cuenta que el ser humano efectivamente es un ser empírico que se va construyendo de poco a poco. Sin embargo, atrás de esto hay una naturaleza que no podemos negar. El ser humano, por naturaleza, ha ido buscando la innovación, esto en base al conocimiento. Aristóteles lo dijo siglos atrás. Todo ser humano por naturaleza desea saber. Así que creo que este proceso de búsqueda de la sabiduría ha llevado al ser humano al desarrollo, que es lo que hoy en día, con lo que hoy en día nos chocamos, ¿no? Con la tecnología y todo lo demás, producto del desarrollo humano y su deseo por el natural, por el cambio y por el avance. Así que, tomando en cuenta la pregunta de Jaime, creo que es importante, como te digo, considerar que el ser humano definitivamente tiene una vida llena de sucesos por la cual atraviesa todos los días y está expuesto a estímulos. Sin embargo, el ser humano también tiene una naturaleza detrás de él. Así que, respondiendo concretamente, creo que el ser humano es una mezcla entre su propia naturaleza y también una fuerte base empírica, que es lo que se va haciendo de él todos los días. Pero ya de aquí surgen diferentes teorías filosóficas, ¿no? Voy a poner dos teorías completamente expuestas en juego, que es el existencialismo con el determinismo. El existencialismo dice que el ser humano es lo que quiere ser y punto, que las decisiones y lo que es se basa 100% en lo que él va desarrollando de sí mismo. Sin embargo, el determinismo nos invita a pensar en una metafísica existente, la cual plantea que todo está escrito, todo está determinado, por lo tanto el ser humano se comporta acorde 100% a su naturaleza. Así que yo creo que es una mezcla perfecta de las dos cosas, a la cual no podemos atribuirle un porcentaje, no podemos decir que 50-50, 70-30, 80-20, porque definitivamente somos humanos, somos animales, tenemos una naturaleza, pero también vivimos un día a día que nos forma como personas. Gracias por la pregunta. Ahora pasamos con una pregunta dirigida por el estudiante Augusto Dillon, dirigida hacia el IPAC. ¿Cómo usted podría decir que se podría combatir este amor parcial para así poder ayudar a niños y niñas que recién estén aprendiendo del amor? La familia es la base de toda persona y cómo va creciendo el día a día. Entonces, cuando los niños y niñas no saben lo que significa verdaderamente el amor, podríamos ir enseñándoles, dando charlas, hablando con ellos de sus sentimientos y de lo que verdaderamente podrían llegar a sentir en el futuro. Dándoles unas charlas de valores, de virtudes, podría ser la clave para que los niños y niñas puedan llegar a saber cómo manejar sus sentimientos y relaciones en el futuro. Pasamos a la siguiente pregunta, que es dirigida hacia el Delta por el estudiante Carlos Shell. ¿Cómo crees que esta liquidez afecta o afectará a las generaciones actuales que toman esto como ejemplo? Esta liquidez en esta era, sobre todo enfocado en mi tema, en la era digital, se ve en lo superficial, que es todo lo que hacemos el día a día en las pantallas, y puede impactar mucho, sobre todo porque perdemos la paciencia. Y la paciencia es una virtud muy necesaria para todo lo que queramos llevar en la vida. ¿Por qué perdemos la paciencia? Porque todo en la era digital viene demasiado rápido. Estamos demasiado involucrados en todo y todo el tiempo nos está estimulando. Información que nos estimula constantemente. Esa estimulación constante nos hace perder la paciencia
y la paciencia es importante para todas las generaciones. Entonces podemos estar afectadas en ese sentido. Gracias. Esta pregunta fue realizada por Ivana Isurieta hacia el Colegio Torremar y dice: ¿cómo podemos nosotros recuperar las relaciones verdaderas si la tecnología ya es gran parte de nuestra vida y ya dependemos emocionalmente de ella? Bueno, verdaderamente, como empecé y como lo dije en el discurso, la tecnología no es un mal. No hay que demonizarla o ponerla en el extremo. En el discurso precisamente hablé de que si se usa la tecnología con responsabilidad, seremos capaces igual de amar. Porque el amar, lo único que lo distingue entre amar por medios digitales y amar en persona es que el amor necesita ser en persona. El medio digital puede ser precisamente una vía para llegar a ese amor. Poniendo un ejemplo, no pasa nada si empezamos, por ejemplo, conociéndonos mediante un mensaje o algo así. Pero lo que debemos llegar es intentar siempre llegar antes a conocernos en persona, a conocer poco a poco a la persona, ir creciendo con ella, ir viendo verdaderamente si seremos capaces de amar a esa persona. Porque también, como lo dije, nosotros ahorita los jóvenes no tenemos esa capacidad de amar. ¿Por qué? Porque todavía no hemos madurado. Pero sí podemos aprender con el tiempo y mediante el tiempo es que logramos amar a los otros. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta la realiza Giovanna Morán del Colegio IPAC hacia el Monte Tabor y dice: ¿no crees que la familia también debe aprender a ser líquida, flexible, adaptable para sobrevivir en este tiempo sin perder su esencia? Bueno, el mismo Bauman lo dijo, en tiempos líquidos, vínculos sólidos. Por eso mismo creo que la familia se estructura de esta forma jerárquica. Tenemos el padre y madre como autoridades de los hijos, que definitivamente es una estructura que, bueno, disculpen, la pregunta la interpreto un poco personal, a criterio personal, pero creo que es una jerarquía que se debe de mantener, porque la figura de un padre y la figura de una madre deben de ser ejemplares para los niños. Por esto mismo es tan triste estar expuestos o saber de casos de padres y madres que no son realmente un buen ejemplo para los hijos. Entonces, creo que efectivamente en esta modernidad líquida que vivimos, según Bauman, es importante mantener vínculos sólidos y establecer bien esos vínculos. Y creo que la estructura jerárquica que nos propone la familia, desde una visión del cristianismo y de la gran mayoría de las religiones, por no decir todas, porque no conozco una religión que no sea de esa manera, es una estructura que es importante mantenerla, porque de esa manera los valores del padre y de la madre son transmitidos a los hijos, por lo que digo, como mencioné, que es muy triste los casos donde el padre y madre no son realmente un buen ejemplo. Así que la familia en estos tiempos líquidos debe mantenerse, creo yo, que más fuerte que nunca. Muchas gracias. Ahora pasamos con una pregunta para el IPAC que es realizada por la señorita Luciana Seminario del Monte Tabor y dice lo siguiente: ¿cómo se ha representado el aislamiento en la sociedad moderna cuando todavía existen culturas en las que no se ha integrado las redes sociales? Bueno, aunque existan culturas que no hayan integrado del todo las redes sociales o, por así decirlo, el mundo virtual, pues hay muchos casos en el mundo global que la gente trabaja con el internet, estudia con esto. Entonces, el aislamiento en la sociedad moderna podría estar causado por esto, pero que existan culturas en las que no está integrada del sí en todo, podría pasar que prácticamente el mundo global se ha generalizado. Entonces, las culturas podrían no tenerlo de todo
integrado, pero podrían ser afectados aún por esto, ya que cada vez más el mundo virtual sigue estando presente y va a seguir, porque es algo que, como Bauman escribió en su libro hace más de 20 años, entonces es algo que poco a poco va creciendo. Entonces, esas culturas pueden llegarse a ver afectadas por esto. Muchas gracias. Bueno, ahora va la pregunta hacia el Colegio Delta, hecha por la señorita Juliana del Colegio IPAC. Y dice, ¿es verdad que la dinámica familiar ha cambiado en esta era líquida? ¿Cómo aconsejas reforzar estos lazos en familia y convivir con tecnología? Sí, es verdad que en muchas familias puede haber cambiado la dinámica gracias a la tecnología, porque nos metemos en este mundo y intentamos no herirnos con el alrededor y nos quedamos ahí, nos quedamos inmersos en este mundo de la tecnología por miedo y empezamos a perder las habilidades de convivencia. Un consejo para reforzar estos lazos en familia podría ser nosotros mismos ponernos los límites de usar la tecnología o en familia ayudar al otro a que se ponga esos límites. También recordar que no es necesario ser perfectos, somos imperfectamente perfectos y no es necesario buscar tener una imagen perfecta a través de la tecnología, sino ser nosotros mismos en familia. Eso también nos ayuda a la vida en general, porque la familia es lo que nos prepara para la vida. Gracias. Ahora pasamos a la pregunta final, que es realizada por la señorita Gabriela Miranda del Colegio Delta hacia el Torremar. Y dice, ¿cómo podemos equilibrar la libertad personal con la responsabilidad afectiva? Bueno, verdaderamente esto es algo de lo que también hablé y de cómo podemos equilibrar la libertad personal con la responsabilidad afectiva. Esto es muy sencillo. Nosotros, y mejor dicho, la persona que ama de verdad, nunca le va a imponer a la persona a la que ama ciertas restricciones o ciertos puntos de vista o nada por ese estilo. Es más, la persona que ama a otra persona le propone, le sugiere, está para ella en esos momentos o para él en esos momentos. Y es por eso que es muy sencillo, si hay amor de verdad, mantener esta libertad, tanto afectiva y emotiva, como la responsabilidad de amarla a ella o a él. ¿Por qué? Un ejemplo, si tenemos una pareja y la pareja verdaderamente se ama, siempre van a querer lo mejor para el otro. Y si el otro necesita o está en una situación en la que tiene que tomarse un tiempo libre o está muy estresado por algo, la otra persona, al amarla, le va a dar ese tiempo porque la entiende, la comprende y sabe que es lo mejor para ella o para él. Muchas gracias. 10º, clausura a cargo del magíster Patricio Calles Hurtado, docente de filosofía. Muy buenos días. Qué experiencia tan formidable. Jóvenes que se atreven a pensar y compartir sus ideas. Nobles pensadores que no temen a la reflexión profunda que implica filosofar. Como nos han mostrado, sí es posible reaccionar con mirada crítica ante los hechos y acontecimientos que nos envuelven. El foro concluye, entre otras ideas, que la era digital enmarcada en la modernidad líquida, según la grave advertencia de Bauman, ha exacerbado la fragilidad de los vínculos humanos. La sociedad, la familia y en especial las relaciones de los jóvenes se ven amenazadas por la velocidad, la instantaneidad y la cultura del descarte. Las redes sociales, si bien ofrecen conexión, promueven una lógica del consumo en la que las relaciones se vuelven de bolsillo, fáciles de iniciar y de abandonar, sustituyendo la comunidad humana por la red impersonal. Numerosas virtudes han sido nombradas en el desarrollo de los diferentes temas. La gran tarea de la filosofía aplicada a la era digital es, por lo tanto, la recuperación de las virtudes como único cemento sólido, capaz de resistir la disolución líquida.
La vía para superar la precariedad del amor líquido no reside en el rechazo total de la tecnología, como ya se dijo, sino en la reintroducción deliberada de la ética de las virtudes, en la interacción digital y personal. Quisiera mencionar brevemente 3 virtudes de las que ya nos han hablado. La virtud de la fidelidad frente a la fragilidad. El amor líquido se caracteriza por la huida del compromiso y el miedo a la permanencia, priorizando la libertad de escape. Conviene, por tanto, revalorizar el compromiso incondicional como el verdadero acto de libertad. Recordemos que el compromiso es el requisito de la virtud, que permite que el vínculo madure y se enriquezca, trascendiendo la superficialidad del mero contacto. Esta fidelidad se traduce en la esfera digital como la responsabilidad por el otro, negándose a ver la relación como un producto desechable. Segunda, la virtud de la templanza frente a la instantaneidad. La lógica digital fomenta la satisfacción inmediata y la impaciencia, socavando la capacidad de las personas para tolerar la ambigüedad, el esfuerzo y el ritmo lento que exige la intimidad genuina. Todos sabemos que la virtud requiere paciencia y perseverancia. En el contexto digital esto implica fomentar la desconexión consciente y la disciplina para priorizar el encuentro cara a cara. Hay que aprender a diferenciar entre el me gusta y el me conviene. Tercera y última. La virtud de la justicia frente a la autoexposición egocéntrica. La exposición constante en redes impulsa el narcisismo y la creación de un yo idealizado que es esencialmente falso. Esto crea una barrera entre la persona real y el objeto del consumo virtual que ofrece, impidiendo la verdadera intimidad basada en la honestidad. Queda claro que debemos aplicar el principio de la ética digital que exige veracidad y autenticidad. La justicia con uno mismo y con el otro pasa por la integridad personal. Ortega y Gasset escribió en su momento: las ideas se tienen, en las creencias se está. Con estas iniciativas pretendemos que, al mejor estilo de Ortega y Gasset, nuestros estudiantes adquieran un sistema de creencias en el que se vivan y que actúe como fondo en la toma de decisiones cada vez maduras. Muchísimas gracias.